Irnos a la pausa, para muchos es llamativo esto de que hoy se celebre en el mundo el Día Sin Dietas. ¿Por qué se celebra hoy? ¿A qué se debe? ¿Qué debemos hacer en un día como hoy? Está con nosotros la licenciada en nutrición Teresa Coccaro. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo va? Bienvenida, Buenas Teresa. tardes. Siempre es un placer tenerte. Gracias. Bueno, para muchos es llamativo, ¿no? ¿Cuándo surge este Día Internacional Sin Dietas y por Bueno, qué? esto surge a partir de la iniciativa de una feminista escritora de Gran Bretaña Sí. que durante muchos años sufrió trastornos de la alimentación, anorexia, y fue muy castigada por la presión social. Y ella escribió un libro y un día un 6 de mayo, en una entrevista, junto a todos los televidentes que estaban ahí o la gente que lo estaba mirando en sus casas, lo que decidió fue, digamos, conmemorar el 6 de mayo como el Día Internacional de la No Dieta. Esto hace mucho hincapié en hacer no tanto culto al cuerpo, ¿sí? Claro. ¿Aceptarnos más como somos? Sí, tal cual, que somos más que un cuerpo, ¿sí? Y registrar que cuando uno se pesa, la balanza solo mide kilos, no mide inteligencia, no mide hábitos, ¿sí? Es cierto eso. No No mide emociones. No mide también. emociones, ¿sí? Entonces, en este día donde también recordamos a todas las personas que sufren o sufrieron trastornos de la alimentación, ya sea por desórdenes alimentarios propiamente dicho, se han sometido a cirugías estéticas y lo han pagado con la vida, Sí, hacemos un parate y pensamos, ¿qué tenemos que hacer frente a esto? Bueno, lo que hay que hacer no es pensar en el peso como resultado final, sino en un cambio de hábito que dure toda la vida. Claro, ¿sí? que lo puedas mantener. O sea, en el mundo el movimiento este surge, me decís, año 92. 1992. ¿Pero acá en Argentina? Y más o menos hace 10 años. 10 años. ¿Y Sí. cada vez hay más adeptos? Sí, por suerte cada vez somos más las que adherimos al tratamiento desde la no dieta que desde privar, ¿sí? Exacto. Siempre vamos a trabajar 3 pilares. Uno es la actividad física, ¿sí? Fundamental. Para estar sanos, para que el corazón esté saludable, para liberar endorfinas. El cerebro esté también, ¿no? Otro va a ser el pilar de la alimentación, que eso lo vamos a trabajar a través de la educación sin prohibir nada, es decir, haciendo hincapié en una alimentación variada y si la mayoría del tiempo somos ordenados y prolijos para comer, 2 o 3 comidas en las semanas pueden ser no tan sanas. Podemos tener como lo llamamos como un permitido a veces, ¿no? Legalizar el placer, que es clave para poder sostener en el tiempo. Bueno, charlábamos con Teresa como ocurre en varios aspectos de la vida, ¿no? Cuando en ciertas cosas tenés una restricción total, después cuando te levantan un poquito esa barrera, estás como desaforado y suelen surgir los atracones. Exacto, eso tiene que ver porque el ser humano, en el cerebro, uno es completador. Es decir, fíjate, si vos tenés 1 kilo de helado, hasta que no le ves el fin no parás. Si tenés una docena de facturas, entonces lo mismo. Entonces lo que hay que hacer es comprar lo que uno va a comer. Si vos comprás de más, vas a comer de más. Porque ya no tenés hambre, pero es rico, te gusta y seguís comiendo. Claro, y el tercer pilar de este movimiento no dieta tiene que ver con el reconocimiento del hambre real, es decir, el hambre energético. Eso, para el hambre no hay pan duro. ¿Viste eso? Que no es selectivo, me comería esto o esto. Bueno, eso tiene que ver con poder canalizar las emociones, no a través de la comida, que no es saludable, ¿sí? Sino a través de alguna terapia alternativa. A veces, muchas veces decimos, ¿qué pasaría si, por ejemplo, almorzamos o cenamos con los ojos vendados, ¿no? Que no vemos cuánto queda en el plato, que no queremos, nos da lástima dejar algo, entonces seguimos comiendo para terminar el plato simplemente. Y cuando realmente sentimos que ya está, que estamos satisfechos, que no necesitamos seguir comiendo. Exactamente, por eso yo la recomendación que siempre le doy a todos mis pacientes es comer en el aro del plato. Una porción es lo que el cuerpo necesita, ¿sí? El resto es excelente exceso. Es exceso, que se vean los bordes prolijos, limpios, ¿sí? Y obviamente tener en cuenta que entre que uno termina de comer hasta que la señal de saciedad llega al cerebro, pasa un tiempo. Claro. Entonces, por eso hay que controlar las porciones. Totalmente. Ahora, en un Día Internacional Sin Dietas, ¿qué se hace? Ustedes como nutricionistas, ¿qué hacen? ¿Qué les dicen a sus pacientes? En realidad lo que tratamos es... No es que hoy es un viva la pepa. No, claro, y sobre todo es muy importante aclarar esto porque un paciente celíaco, un paciente cardíaco, un paciente diabético no se puede salir de su estructura por una cuestión clínica, ¿sí? Pero lo que sí le decimos hoy a todos nuestros pacientes es, bueno, ¿qué les gustaría comer? ¿Qué es eso que quieren comer, pero en poca cantidad? Y obviamente
de focalizar de lo que es el tema del peso y del culto a la delgadez como sinónimo de belleza, ¿sí? Esto es muy importante porque el movimiento no dieta tiene que ver con eso, con aceptarnos como somos y hacer un trabajo personal que nos permita hacernos cargo de nuestras emociones para poder estar bien con el resto sin tener que pesar tanto o cuánto peso, Teresa, ¿no? yo creo que esto con el correr de los años, gracias a Dios, Sí. fue mutando, ¿no? Sí. Desde grandes marcas que ya no hacen desfiles solamente con chicas súper Sí, delgadas. tal cual. O promociones en la vía pública de mujeres más reales, más normales. Puede ser muy frustrante ver en televisión o en las revistas cuerpos que muchas veces decís, pero es imposible, yo no consigo ese talle para mí, ¿no? Claro, y sobre todo porque se estableció un ideal de belleza que no es el real, ¿sí? Sino el ideal. Sos Entonces, linda si sos extremadamente delgada. exactamente, tiene que ver con... Por eso trabajamos tanto las emociones y el aceptarnos. Yo ahora, por suerte, en el consultorio con este sistema donde no se prohíbe, veo mejores resultados y la gente se va mucho más contenta cuando le decís, bueno, todos los días te puedes comer una golosina, pero una. Exacto. Total, mañana lo puedes volver a comer. Hay mucha gente que le cuesta, por ejemplo, ir a la cama sin algo dulce, ¿no? Claro. Con una infusión caliente y algo dulce. Entonces esto que vos decís es interesante porque no los vas a mandar a la cama, digamos, frustrados porque no pueden tener O eso. comiéndose una fruta. Yo realmente si tenés ganas de algo dulce y bueno, comete un chocolate, pero el más la chiquito. Fruta no. ¿Cuál es el chocolate menos nocivo, digamos, a la hora de ir a dormir? El menos nocivo es el que es más amargo. El más amargo. Pero porque es el que en realidad tiene la protección por sus propiedades de las enfermedades, que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares. Pero a la hora de legalizar el placer, el que a uno le guste siempre sea una porción justa, elija el que le guste. El más amargo es el menos nocivo. Claro. Esto es interesante. Hay algunos chocolates que venden, no vamos a decir No, marca, no, pero son amargos, semi-amargos, chiquititos. Es como una mini tabletita. Sí, yo siempre le digo entre quizá. 20 y 30 gramos por día. Perfecto. Que es la porción justa. Eso es lo Sí. justo. Teresa, muchísimas gracias por haber vos estado por con nosotros invitarme. hoy. Entonces, Día Internacional Sin Dietas, tampoco nos hagamos los locos. Claro. Pero nos podemos dar ese gustito que queremos y hoy no pensar en cuántos kilos tenemos que bajar, en calorías, sino también en calidad de vida, en estar bien interiormente. En hábitos. Y en hábitos saludables que después se puedan sostener. Siempre, en Si el no, tiempo. Las dietas tienen un final, los hábitos duran por vida. Eso es importante. Gracias, Teresa. A vos. Muchísimas gracias.